Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, y toda nuestra hermandad que nos ve alrededor de estas Américas, incluso el mundo. La semana pasada, me olvidé, el miércoles mejor dicho, esta semana fue, me olvidé mencionar México. Allá tenemos el hermano de Rodrigo y su esposa y las niñas que nos miran. Un saludo a todos ustedes, Dios me los bendiga. Y también quiero saludar allá a esta gente que nos está mirando en Córdoba, Argentina. Un amigo de años atrás, don Elías. He tenido también el gusto de conocer hasta sus padres. Y creo que está el hijo de Elías, creo que está acá en Boca Ratón. Así que los saludo y los bendigo. Les doy gracias por compartir con nosotros todo esto, y a la viña, a mis hermanos de la viña, los extraño. Esto es horrible tener que hacer vía esta plataforma, pero no hay otra forma. Les doy la bienvenida a todos ustedes, les doy un saludo a la iglesia, a la familia de la iglesia completa. Y también quiero esta semana, hoy día, mencionar a los muchachitos mayores que también son un hermoso afecto poderlos abrazar. A Jair, a Diego, a Alan. Yo le llamo otra cosa a Alan, le he puesto otro nombre, pero él es Alan Velázquez. A Perla, a Elena, o Helen, a Alex, a Héctor. A Héctor tengo que tener una escalera para saludarlo porque es muy alto. A José, a Lisbeth, a Marisol, a Michael. Quiero que sepan que los recuerdo en oración, en mis momentos de soledad. Me acuerdo de todos ustedes, no los olvido. Y a los niñitos también, a todos ellos. No los puedo olvidar. Oro por ellos constantemente, que el Señor los proteja. Y por los padres que también estén conscientes de que en este momento la separación es dura, pero es lo que está haciendo que este virus caiga el efecto o se disminuya. Anoche hablábamos por teléfono con un hermano y él está también confiando en el Señor de que esto se va a terminar y vamos a volver a tener la comunión que necesitamos tener. Pero hoy día, esta lección la he querido dar hace mucho tiempo. Van a ser 5 semanas que estamos sin congregarnos, y el miércoles anterior al dejar de congregarnos, esta lección ya había hecho aparecer algunos síntomas de que lo que había que hablar. Es en el capítulo 3 de Daniel, ciertas cosas que necesitamos decirlas. Para esto le he llamado yo adorar o echados al fuego. Eso fue lo que se les dio a escoger a estos muchachos. Esta es la segunda parte, y vaya buscando su Biblia, también un lápiz, un papel o un cuaderno donde tenga las anotaciones para poder reflejar en esto. Y luego en la lección, en el medio de la lección, le voy a dar un consejo. A veces que hay que leer 2 o 3 veces y hasta 4 veces para poder realmente ubicarse en el tema de lo que se está hablando, para poder entenderlo. Por años he buscado esta lección de poder aprenderla y más aún de darla. Bien, así, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir delante del Señor. Vamos a pedirle su dirección. Padre, te doy gracias en esta noche por todas las personas, hermanos, hermanas que nos escuchan alrededor del mundo, que nos están viendo, a mis hermanos de la viña, a mis niños. Te pido, Padre, que los protejas, los guardes, pongas tu mano misericordiosa sobre ellos, los guardes en su salir y en su entrar, sean protegidos en este momento tan especial y diferente de todas las cosas que hemos visto hasta hoy día. Pero no es nada nuevo. Lo que nos dijiste, nos has enseñado que esto pasaría, son las señales del último tiempo. Te doy gracias, Padre, porque has enviado tu Espíritu Santo, que es el que nos
abre la palabra, nos enseña, nos revela, nos hace acordar todo lo que tú tienes. Gracias te doy. Bendigo este momento. Te doy gracias, Señor mío, el poder comunicarme con tu pueblo mediante esta plataforma. Gracias, Padre. Que tu nombre quede alabado por siempre. Amén. Mira, sí, vamos a buscar en el libro de Daniel, allá en el capítulo 3, dejamos la semana pasada, en el verso 24 en adelante, que es la gran revelación para Nabucodonosor, que se da cuenta de que hay un Dios que es mucho más poderoso que los dioses que había y él estaba acostumbrado. Y leo en el verso 24-25 y dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Les dije la semana pasada, comencé a decirle esa frase, Hijo de los dioses, en arameo. Se pronuncia Bar Elohim, Hijo de los dioses. A muchos que lo confunden cuando dicen Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios. Cuando leemos la palabra Elohim en el hebreo, siempre es plural, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer verso que leemos en la Biblia, en el principio Dios, es Elohim, en el principio Elohim. Creó los cielos y la tierra. Está en Génesis 1:1. Esa palabra Elohim, entienda nuevamente, es la Trinidad. Ese partícipe H-I-M, him, significa pluralidad. Por ejemplo, Kerub es singular, Kerubim es plural, Seraf es singular, Serafim es plural. Y uno de los grandes dilemas de hoy día, en la cultura en la que vivimos, es que pluralidad no necesariamente significa unidad. Pero en el caso de la Trinidad, es pluralidad donde hay unidad desde la eternidad hasta la eternidad. Están de acuerdo siempre, aunque tengan diferentes áreas de desarrollo. Y podemos encontrar la Trinidad a través del Antiguo Testamento continuamente. Yo lo voy a volver a traer este tema cuando tomemos alguna otra parte del Antiguo Testamento. Lo interesante de este horno de fuego es que no les hizo ningún daño, pero sí les consumió las ataduras que tenían. Y allí caminaban sin ninguna ligadura. El verso 26, Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Quiero que noten el lenguaje y lo subrayen. Siervos del Dios Altísimo. Es un reconocimiento de que estos muchachitos eran siervos de un Dios más elevado a todo tipo de espiritualidad que él estaba acostumbrado. Y este rey en este acto ha sido vencido por Dios. Algo adicional que vamos a ver cuando comencemos el capítulo 4 es que el capítulo 4 es escrito por Nabucodonosor y es un testimonio de su humillación y la lección que recibió sobre su orgullo. Estos muchachos, antes que continuemos, probaron con su convicción que pertenecían al Señor. Y la pregunta que tengo, ¿dónde está el cuarto varón? Porque salieron 3. Eso vamos a dejar para que usted lo deduzca. No lo asuma, dedúzcalo. Voy a comenzarles a decir algo más.
En el verso 27 el público viene. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder sobre los cuerpos de ellos. No tenía ningún poder. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Escúcheme bien claro lo que le voy a decir. Voy a unir 2020, abril, cerca de los 2 millones de contaminados alrededor del mundo, más de 38.000 muertos en Estados Unidos, arriba de los 700.000 individuos contagiados. Imagínense el peligro que estamos. Pero escuche esto. El poder de Dios sobre los hijos de sinceridad es el que nos guarda de todo ese poder. ¿Se fijó? Como dice, cómo el fuego había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. No tenía poder. Lo mismo le digo, este virus no va a tocarnos a los que sinceramente sirven, aman, se rinden a Dios. Posiblemente hoy día las palabras de ese Salmo 91 sean más claras y más reales para usted cuando dice: caerán 1.000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te tocará. Creo que podemos entender lo que dice, como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron con el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Está tratando de explicar la lección del horno. Dieron sus vidas quebrando la ley del rey por no quebrar la ley de Dios. Y el rey le llama al cuarto ángel. ¿Se acuerdan que les dije dónde está el cuarto? A la cuarta persona le llama ángel. Pero realmente yo estoy convencido de que esta es una de las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto es llamado teofani, que es la apariencia de deidad antes de la encarnación. Hay varias veces que Jesús ha aparecido en el Antiguo Testamento. Un momento clarísimo de esto es con Josué antes de la batalla de Jericó. En Josué 5, versos 13 al 15, venía un varón con una espada desenvainada y Josué lo desafía, le dice: ¿qué eres de aquello por nosotros? Y el ángel responde, en el verso 14 dice, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este lenguaje lo reconoce Josué porque lo mismo fue dicho allá en Sinaí cuando Moisés habla con Dios, que le dice: saca tus sandalias porque la tierra donde estás es tierra santa. Estoy convencido de que era Jesús porque lo dejó que lo adorara. Los ángeles no te dejan que los adores a no ser que sea un demonio. Daniel 3:29. Por tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vemos que el rey está totalmente impresionado. Y este es un paso muy grande para el egoísmo que tiene Nabucodonosor. Pero ¿sabe una cosa, hermano?
Hemos terminado el capítulo 3. Pero debemos ser sensibles. No solamente para lo que está en este capítulo, sino para lo que no está mencionado. ¿Qué es lo que falta en el capítulo 3? Daniel. ¿Dónde está Daniel? Este es un gran misterio. Y lo que voy a hacer ahora, voy a tratar de tomarme poco de tiempo, y espero que usted tenga paciencia. Voy a hacer un apéndice a esta lección, que es una parte de hermenéutica avanzada. Creo que nunca he usado este término en la iglesia, y si lo he hecho en una clase pequeña, pero a todos los que me escuchan, hermenéutica es la teoría y la metodología de la interpretación, especialmente la interpretación de textos bíblicos. La hermenéutica es más que principios o métodos interpretativos a los que recurrimos cuando la comprensión inmediata falla. En uno de los profetas menores, el Señor le dice a Oseas que nos diga a nosotros, le diga a su pueblo, que les ha comunicado cosas y las ha ido aclarando a medida del tiempo un poco más. Por ejemplo, en Oseas 12:10 les dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía o visiones, y por medio de los profetas usé parábolas, similitudes. O sea que si usted ve este versículo, es un versículo que va de poco a mayor, en aumento. Y Dios tiene un lenguaje figurativo a través de su palabra. En el transcurso del ministerio que tenemos acá, hemos visto un montón de escrituras con lenguaje figurativo. Y son palabras que no las usamos todos los días, pero están. Por ejemplo, similitud, semejanza. Cuando el Señor Jesús habla en Mateo 7 de los dos tipos de cimientos, esa es una similitud. Alegoría, comparación por representación. Cuando Jacob bendice a los 12 hijos, le dice a Judá, el cachorro de león de Judá. Hablando de Jesús, que vendría de la línea de Judá. Metáfora, es una representación. Cuando el Señor Jesucristo toma pan y dice, este es mi cuerpo. Esa es una metáfora. Tipología o tipo es una figura de ejemplo de algo del futuro. Y esto vamos a hablar hoy día porque concuerda con Daniel, que no está allí. Pero también vamos a ir a ver un caballero que tampoco estaba allí por un tiempo. ¿Y por qué? ¿Y qué significa? ¿Y cuál es el tipo? También tenemos otro tipo de lenguaje figurativo como analogías. Y una palabra que es totalmente difícil, nunca la usamos, es la palabra hipocatastasía, que es una semejanza o representación implícita. No lo quiero confundir, yo sé que las ha anotado todas, pero vamos a ir a este estudio que por mucho tiempo la gente lo ha abandonado porque toma tiempo. Y hay veces que hay que leerlo, como les dije al principio, 3, 4 veces para poder entenderlo. Y vamos a usar un tipo. Esta es una tipología que vamos a usar. Y vamos a usar una de las clásicas para poder entenderlo. Es Abraham ofreciendo a Isaac. Y vamos a ver que hay una ausencia de Isaac, como hay una ausencia de Daniel. Y vamos a ver si podemos explicarla. En Génesis 22, vamos a leer el capítulo un poquito. Miren lo que pasa. Dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Morea, o Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lenguaje, único hijo. Abraham era padre, tenía un solo hijo. Dios es padre, un solo hijo.
igual que Dios, a quien amas. Esta es la primera vez que aparece esta palabra de amar en la Biblia. Y este término se le adjudica lo que se llama la ley de la primera mención. Cada sujeto que usted encuentra en su Biblia por primera vez es generalmente fundamental. Y esto hace un eco con Juan 3:16, porque el Señor en Juan 3:16 también pone su único hijo, su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, se salve y tenga vida eterna. Y Abraham hace exactamente lo que se le dijo. En el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña por el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tenemos 4 elementos acá: Abraham, Isaac, 2 sirvientes y el asno. Ese lugar donde ellos van a ir es Jerusalén. En ese tiempo no se la conocía como Jerusalén, sino que era un pueblo o una ciudad pequeñita jebusita llamada Salem. Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué ese lugar? Si usted conoce la Escritura y los ha seguido a los judíos, la pregunta que le hago yo y me la he hecho yo: ¿cuándo Isaac muere? Y déjeme que le conteste. El momento que Dios le dio el mandamiento y se lo pide, ese es el momento que Isaac es muerto para Abraham. Después de estos 3 días, a través del proceso de la ofrenda, Isaac es retornado a Abraham. ¿Sí o no? Estamos hablando de resurrección. ¿Cuántos días fue para Abraham muerto Isaac? 3 días. ¿Cuántos días estuvo el Señor muerto? 3 días. ¿Ve la tipología que hay? Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tenemos que saber que Abraham sabía que Isaac le iba a ser resucitado, porque la promesa que Dios le había dicho de que Isaac iba a tener hijos. Y Abraham sabía, él no tenía ningún problema, el que lo va a tener es Dios, porque Dios ha dicho que va a tener un hijo, voy a tener descendencia de él, así que él va a tener que hacer algo. Génesis 22:6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac no era un niño, ya tenía 30 años. ¿Y quién es el que lleva la leña? Isaac es la imagen de Jesús. Llevó su cruz. Es lo que Jesús dice en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, pero la tuya. Y cuando dice el versículo ese, y fueron ambos juntos, significa fueron de acuerdo. Isaac sabía lo que pasaba. En el verso 7 al 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: no, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Subraya esa palabra: Dios se proveerá. ¿Sabe qué está diciendo Abraham? Dios de sí mismo va a hacer algo. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí a Abraham el altar, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar. Esto es Juan 17, 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Génesis 22:10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y sabemos la historia. El ángel lo detiene, le dice, ya sé que no me has privado de tu hijo. Estaba listo para hacerlo, no estaba jugando. Déjenme que lea las coordenadas de este monte, de este lugar donde está. El monte de Moré o Moriah es un lugar que tiene una sucesión de cordones montañosos a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Al oeste está el monte Sinaí y al este está el monte de los Olivos con un valle al medio que le llaman el valle de Kidrón. Abraham no está en este lugar sin saber lo que es y es inhóspito. No, porque hay una ciudad. Esa ciudad es la ciudad de Salem. Y 8 años antes de esto, él se encontró con alguien allí, Melquisedec. Y Abraham está yendo al norte. Y al llegar a este lugar, sube un poco más, que son 741 metros sobre el nivel del mar. Y es allí, en donde el lugar donde David compra este terreno para que luego se haga el templo de Salomón. Y él siguió caminando hacia la cúspide. Y ese lugar se llamaba y se llama el lugar de la calavera, Gólgota. Es exacto el lugar que tal vez 3000 años más tarde, el Padre cuelga en una cruz a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Cuando leemos en el libro del Levítico que el sacrificio debe ser matado al lado del norte, afuera del campamento, esto exactamente es al norte, afuera de la ciudad, afuera donde iba a estar el templo. En Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Nosotros le decimos Jehová Jireh o Jehová Jireh. Por tanto se dice hasta hoy día, en el monte de Jehová será provisto. Yo estoy seguro que ese día Abraham entendió completamente la salvación mediante el Señor Jesucristo. Pablo lo declara en Hebreos 11, 17 al 19 en el Hall de la Fama. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo pienso que ese fue el momento que Abraham se convence. Estamos hablando de tipología. Abraham es el tipo del Padre, Isaac es el tipo de Jesús. Y hemos llegado al momento en que vamos a saltar al capítulo 24, donde aparece otro personaje. Y este personaje es el sirviente más de confianza de Abraham, que había nacido bajo su cuidado. Y es el que le dice a Abraham, anda y búscame la esposa para Isaac. Y cuando va, la encuentra al lado de un pozo de agua y la prueba y la aprueba. Y le da luego joyas y le da dones y la trae. Y ella decide casarse sin conocerlo a Isaac. Nunca le había visto. Y el nombre de este varón se llama Eleazar. Y este es el tipo de tipología del Espíritu Santo. En el capítulo 24 no conocemos cuál es el nombre, pero lo conocemos allá en el capítulo 15, cuando él le dice al Señor que acaso Eleazar se va a quedar con todo lo mío. Y es ahí donde recibe. Y significa Eleazar confortador. Y esto lo he visto y quiero que tal vez lo haga usted. Cada vez que vea a un sirviente que no tiene nombre a través de la Escritura,
está hablando o es una tipología del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Ruth, capítulo 2, versos 5 al 6, un sirviente que no da el nombre, viene Boaz a su campo y encuentra y dice, ¿quién es esta? Y el sirviente dice, es la moabita, la nuera de Noemí, que ha regresado de Moab a los campos de Judá. Y no conocemos nunca el nombre de ese sirviente. El Señor Jesucristo nos dijo que iba a ser así. En Juan 16:13 dice, porque cuando venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas son las cosas que me fascinan de la Escritura y la precisión y la integridad con la que ha sido escrita, porque es un autor. Es un solo autor. Es el Señor. Pero quiero volver, porque hemos hablado de Génesis 24 y desde el Génesis 22 que no sabemos nada de Isaac. Desaparece Isaac, no se habla más de él. El Espíritu Santo lo deja sin hablar porque es la tipología de Jesús. Y Jesús, cuando es sacrificado, asciende, no se lo ve más hasta que se va a reunir con la iglesia. Yo hubiera querido que los maestros de escuela dominicana nos enseñaran esto, pero en el verso 22-19 dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba y habitó Abraham en Beersheba. No nos habla de Isaac, asumimos que estaba Isaac. Lo volvemos a ver Isaac recién en el capítulo 24, en el verso 62, cuando él y su esposa se juntan, se casan. Esto es lo que yo le llamo, y lo he llamado, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Les doy algunas otras esposas que son gentiles, que tampoco se conoce a qué fechas desaparecieron, salieron, murieron, no se sabe. Eva, esposa de Adán, era gentil. No se conoce la fecha en que ella muere, ni se sabe cuándo muere. Rebeca era de la parentela de Abraham, pero no era creyente. Después se convirtió. Asenat, la esposa de José, egipcia. Séfora, de los midianitas, se casa con Moisés, no sabemos qué fecha desaparece. Rahab, de Jericó, se casa con Salmón, no sabemos. Ruth se casa con Boaz, no sabemos cuándo desaparece. Todas estas son tipología de la iglesia, porque venimos del mundo. Y en Daniel 3, ya estoy por terminar, denme 2-3 minutos más, no se aburra. En Daniel 3, el capítulo de Daniel 3, es una comparación, un paralelo con Revelación 13. Porque en Daniel 3 les forzan a adorar al Señor, y en Apocalipsis 13 va a venir el anticristo y te va a forzar a adorarlo. Es un tipo de Nimrod, es un tipo de la tribu de Babel. También tenemos en el capítulo 13 de Apocalipsis la marca de la bestia. Hoy día tenemos los barcodes, los microchips. Pero eso es una imitación barata de lo que el Señor ha dicho que el Espíritu hace, que nos sella con el Espíritu Santo. El horno de fuego es un tipo de la tribulación. Que los hombres son destruidos. ¿Por qué? Acuérdense que los iban a tirar a los muchachos mueren primero. Pero los 3 muchachos no mueren porque son un tipo de los judíos, de los 144,000 que van a pasar por la tribulación. Y la pregunta sigue: ¿dónde está Daniel? Y hay algunos comentaristas que agarran y me dicen: oh, pero Daniel se rindió. No. Daniel estaba exento porque los enemigos no lo quisieron acusar. No, tampoco. Lo que sí creo yo
es que Daniel había ido en un viaje que el rey lo mandó, porque el imperio era tan grande y él tenía una sabiduría para administrar tremenda, que puede ser que haya estado lejos. Y eso es lo que me da a mí, que los enemigos, todos estos caldeos, todos estos brujos, todos estos que trabajaban en lo oculto, se juntaran para poder destruir a estos 3 muchachos. Esto creo que el plan fue por eso que floreció. Mientras que Daniel estaba posiblemente 4 o 5 años lejos. Daniel es el tipo, en el capítulo 3, es el tipo de los creyentes que vamos a ser tomados mientras la tribulación continúa. Cuando usted lee Apocalipsis, va a encontrar que la iglesia no se menciona más desde el capítulo 4 en adelante en el libro de Apocalipsis. Léalo, lo desafío. Espero que haya sido bendecido. Tomen notas, háganmelo saber. Sé que hay mucha gente que posiblemente no conozca al Señor y necesite reconciliarse. Si por favor me puede hacer el gran favor de repetir conmigo estas palabras. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Al que a mí viene no lo echo fuera. Así dice tu palabra. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que resucitó de entre los muertos para mi justificación. Estoy invocando tu nombre, Padre, para que me salves ahora. Si has repetido esto, por favor, hágame un like, share, mándemelo a decir, manden un comentario. Díganos quién es usted y nos vamos a contactar con usted. Hasta la próxima vez, me despido. En el nombre del Señor Jesús, los veré mañana. Dios los bendiga. Bye bye.